presentación, no sé, algo. Ah, ya. Bueno, ¿Quieres que presente a a la tía? sí, no Yo sé. creo. ¿O no me contaste? Ya. Em, ya. Esta es una entrevista del ramo gestión de personas. Y bueno, a usted la vamos a entrevistar más que nada porque usted trabaja en la parte de recursos humanos. Ya. Y nuestro trabajo es sobre eso. ¿Ya? Entonces ahora le vamos a tener que hacer una serie de preguntas, la cual usted va a tener que responder. ¿Ya? Bueno, Eh, ¿Qué más? El integrante del grupo es Álvaro Silva, yo Valesca Molina, Martín Simón y Bastián San Martín. Ok, buenas tardes, yo soy Bastián San Martín, estudiante de psicología. Y bueno, primero que todo me gustaría preguntarle cuál es el nombre de la empresa en la que usted trabaja. el nombre de la empresa que yo trabajo se llama DocuStore SPA. Ok, ¿y de qué rubro sería esta empresa? Es almacenaje y digitalización de documentos. Ok, ¿qué cargo tiene usted dentro de la empresa? Yo soy la encargada de remuneraciones y recursos humanos. Ya. ¿Cuántos años de experiencia tiene trabajando en el área de recursos humanos? A ver, en la empresa tengo 10 años, pero yo creo que unos 15 Ah, aproximadamente. ya. ¿Solo psicólogos trabajan en esta área de selección de recursos humanos? Selección de Sí, personal, ¿estamos hablando? sí, yes. No, no, no. En Ah, el ya. caso de mi empresa no hay psicólogos. Ok. ¿Y con qué otros profesionales se trabaja en el área antes mencionada? En recursos humanos, Sí, a ver, bueno, la parte informática que tengo apoyo con los sistemas que ocupo, que es Softland. Eh, También tengo un sistema de reloj control. Tenemos un sistema de almacenamiento de documentos que es la que lleva la base de la producción. Y personal, tengo una sola persona a cargo que es un administrativo que me ayuda a mí. ah, ya, ok, Obviamente también los gerentes tienen parte la parte de recursos humanos que toman decisiones y eso. ok, Pero netamente soy yo la que estoy a cargo casi de todo. ok. Ya, le voy a dejar con mi compañero Martín Simón. Ok, Ya. gracias. Hola, yo soy Martín Simón y voy a continuar con la entrevista. Mucho gusto. El gusto es mío. Ah. Me gustaría empezar preguntándole cuáles son los procesos que lleva a cabo Recursos Humanos en su organización. Organización de recursos humanos. A ver, tendríamos que dividir un poco, porque recursos humanos es la parte que, a ver, la empresa no trabaja mucho recursos humanos. Somos una empresa pequeña, mediana, ¿ya? La cual nos dedicamos a las remuneraciones. La parte de recursos humanos, cuando hablamos de reclutamiento, por ejemplo, lo que me preguntaban anteriormente, eh, lo hacemos entre el gerente. ¿Tú me estás preguntando por los procesos? Perdón. Sí, sí, Ah, el proceso. de Recursos Humanos. Ya. A ver, en recursos humanos tenemos el reclutamiento de personal, ¿cierto? Que es cuando antes que lleguen las personas se ponen avisos en diferentes plataformas para solicitar a las personas. Y antes de solicitarla, también se hace un perfil de cargo de cada persona, ¿cierto? Sí, Ya, mejor dicho, ya tenemos en la empresa varios perfiles creados de cargo que es lo que nosotros necesitamos de cada persona. Operarios de bodega, administrativos, algún gerente de operaciones. Esos perfiles los crean en una reunión los gerentes de la empresa junto con los gerentes de cada área. Luego me llegan a mí, ¿cierto? Yo verifico que la información que me están solicitando pueda caer dentro de la gente que se está solicitando. Por ejemplo, me están solicitando operarios de bodega. Cuando me solicitan un operario de bodega, me piden cierto nivel de educación.
Entonces yo me dedico a que todas las características y todos los procesos que se solicitan en cada persona se cumplan, ¿cierto? Cuando yo pido un operario de bodega y lo llamo a una entrevista, me preocupo de que traiga todos sus antecedentes para verificar si cumple con los estudios, si cumple con las experiencias, la edad. Eh, por ahí va el tema. No sabría qué más decirte en el parte de reclutamiento. Si quieres seguir preguntándome. Sí, pero ahora de otra área. ¿De inducción hay procesos de inducción? Como de enseñanza al principio a los Por trabajadores de cómo se hace el supuesto. trabajo. Sí, mira, lo que pasa es que después que tú ya has hecho varias entrevistas, tienes que seleccionar al trabajador. La selección se realiza con los gerentes de cada área, dependiendo del área que corresponde. Si es un operario, obviamente el gerente de operaciones es el que toma la decisión de todos los currículum que hay. Luego de esa decisión, me la entregan a mí y de eso me encargo yo. Llamo a la persona por teléfono primero o por WhatsApp, lo que sea, y le indico que ella está ya reclutada para venir a trabajar. Le pido todos los antecedentes que necesitamos, si es que falta alguno, porque siempre al principio se piden todos, y se cita a la persona para trabajar. Se le pregunta si ya está libre para trabajar, y el día que llega a trabajar, primero pasa por mí. Yo soy la persona que lo introduce en la empresa, le empiezo a explicar, ¿cierto? En base a un protocolo, le muestro la empresa, primero le muestro la empresa, preparo todo lo que significa sus reglamentos internos de la empresa, se le hace una mini inducción verbal de cómo es la empresa y el organigrama, y luego de eso, que yo le explico un poco de qué se trata la empresa y se la muestro, le entrego el personal al gerente que corresponde. En este caso estamos hablando de un operario. Entrego al operario al gerente de operaciones. Y el gerente de operaciones es el que le da la primera inducción de trabajo. Porque yo solo le informo las cosas relacionadas con sueldos, con la empresa, de qué se trata, de ese tipo de temas. Pero luego la inducción real se la hace el gerente o el jefe al cual se le entrega el operario. En ese minuto, el gerente o el jefe, dependiendo del tipo de trabajo que vaya a hacer, le hace una inducción y le explica respecto al perfil que tomamos, ¿cierto? Sus obligaciones, sus responsabilidades, y le empieza a explicar de qué se trata el trabajo, dependiendo si, por ejemplo, un operario de bodega no necesita experiencia en nuestro rubro, porque nuestro rubro es muy difícil de encontrar un operario de almacenaje de documentos. Entonces, generalmente pedimos poca experiencia y nosotros le enseñamos. ¿Estamos bien por ahí? Sí, sí, se entiende. Ya, perfecto. Y también tenemos, o sea, nuestra empresa está certificada en la parte de logística que se llama certificación la 2000, espérame, se me olvida, la 2005-2018, que es una certificación de gestión documental. No sé si conocen de certificaciones de... La verdad es que no. Aún no. Ya. Existen muchísimos tipos de certificaciones que en nuestro caso es certificación de almacenamiento y de gestión de documentos. Ya existen certificaciones, no sé, de salud, certificaciones de madera, de diferentes cosas. En nuestro caso, nosotros nos certificamos en almacenamiento de documentos, que es gestión de documentos. Y esa certificación nos hace también entregarle otro tipo de inducciones al personal. Nosotros certificamos nuestros procesos uno a uno y en esa inducción que le damos al personal de su cargo, de sus cosas, también se le da una inducción de nuestra certificación, que ellos tienen que conocer de qué se trata nuestra empresa, y todos los protocolos que tenemos dentro de ella. Y eso también corresponde a una inducción, pero de certificación. Ah, ya. No sé si me entendieron.
Sí, sí. Ujú. Ya. Ahora, a modo general, ¿usted sabe de procesos de desvinculación en su empresa? ¿O cómo se llevan a cabo? Por supuesto. Soy yo la que hago los finiquitos. No soy yo la que decido, si es que lo que tú me quieres preguntar. Eh, Más que más que nada, nada. ¿cuáles son los procesos de desvinculación? El proceso de vinculación. A ver, nosotros hacemos evaluaciones mensuales al personal, en Ujú. las cuales se evalúan diferentes áreas de su trabajo en forma personal. Los gerentes o los jefes de cada área hacen evaluaciones. Esas evaluaciones después se tabulan y cada 6 meses se hace un estudio, que es justamente lo que pide la certificación que nosotros tenemos. ¿Ya? En ese estudio, los gerentes, en unas reuniones gerenciales que se llaman, toman decisiones. En esas decisiones existen o desvinculaciones o también contrataciones, dependiendo de lo que se necesite. Justamente en el tema de vinculaciones, en este minuto que estamos viviendo ahora, que el COVID, han habido muchos temas de desvinculaciones y que no han sido tan protocolizadas como antes, ¿cierto? Que han sido decisiones tomadas casi rápidamente y en el proceso de vinculación se toma la decisión de una persona, se pide a cada jefe de área que tome la decisión de prescindir de uno o dos trabajadores. Y la decisión se toma de acuerdo a la evaluación de esa persona. Ajá. Obviamente las notas de esa persona o están más altas que otras. Muchas veces son pequeñas cosas que hacen desvincular a una de otra. Porque en este minuto nosotros estábamos con un margen de personal perfecto casi, antes de que llegara la pandemia y todo esto, y tuvimos que reducir a la mitad en realidad nuestra cantidad de personal y las decisiones se tomaban en base a casi nada, a casi un punto de otra persona. Entonces, eh, podría hablarte del tema de ahora del COVID o el tema más normal. La desvinculación se toma o porque realmente el personal no está funcionando, que en estricto rigor las notas o las evaluaciones están siendo malas, cada vez más peor, y las evaluaciones también permiten cada 6 meses al personal capacitarlos, cambiarlos de área, ¿cierto? Para ver en qué área puede funcionar mejor, o también capacitarlos si es que en el área que está no funciona. Después de una capacitación, después de cambiarlos de puesto y la persona no sigue funcionando, ahí realmente se toma la decisión de desvinculación. No es inmediata, porque tampoco una certificación de la que nosotros tenemos nos permite despedir a alguien porque sí. Ujú. ¿Ok? Sí, ¿Vamos bien por ahí? Sí. sí, vamos bien. Ya, ok. Ahora en cuanto al clima laboral, ¿cómo Ya. se llevan sus procesos a cabo? Por ejemplo, supongo que existen políticas, normativas de clima laboral, también evaluaciones de clima laboral. Eso. Mira, justamente existe un protocolo de vigilancia, se llama Protocolo de Vigilancia Psicosocial, que la hace la Suceso, la Superintendencia de Seguro Social, que eso está impartido hace poco tiempo, llevará 1 o 2 años, en la cual te obliga a la empresa a hacer un cuestionario, que es lo que tú me estás preguntando, de ambiente laboral. Y nosotros nos estábamos en este minuto, justamente en el tema que empezó la pandemia, hicimos nuestro proceso para hacer este cuestionario que habla justamente del clima laboral y de los problemas psicosociales que tienen las personas dentro de su cargo, dentro de su puesto de trabajo. Y quedamos a la mitad, porque el proceso que pide la Suceso es ese protocolo indica hacer, elegir, ¿cierto?, a un representante de la empresa, a un representante de los trabajadores, para que el proceso se haga en forma, se me olvidó la palabra, en forma anónima,
Estas, Ujú. estas encuestas son de 21 preguntas, en las cuales tú le preguntas justamente el clima laboral. Nosotros no estamos certificados con esto y quedamos en mitad del proceso y no lo pudimos hacer porque empezó la pandemia y todo el personal se fue a sus casas. Entonces, el clima laboral se, se evalúa de acuerdo a este cuestionario y nosotros no lo hemos terminado. Ya. Acabamos recién de reincorporar todas las personas a nuestra empresa y en este minuto, justamente yo creo que a mediados de octubre vamos a empezar a hacer esta encuesta que consta de 21 preguntas que ustedes la pueden buscar en la Suceso, que se llama ISTAS 21, y hace justamente todas estas preguntas de clima laboral. Y nosotros no tenemos este protocolo en este minuto. Si te hablara en forma particular como empresa, el clima laboral lo hemos evaluado en las mismas evaluaciones que le hacemos al personal, ¿cierto? Pero no como lo pide justamente las Sucesos. Ujú. Y antes de la pandemia también estaban pensando, o sea, desde ahí estaban pensando en la certificación del cuestionario, ¿cierto? Lo que pasa es que justamente nosotros por certificarnos, una de ¿Requisitos? los problemas que tuvimos en nuestra certificación fue este protocolo que nos pidieron y no lo teníamos. Ah, Entonces, esta fue una no conformidad de nuestra certificación que justamente es una mejora para nuestra empresa y la comenzamos cuando, esto fue en diciembre, la comenzamos enero, febrero, marzo y cuando en marzo terminamos nuestra última capacitación con las profesores de la Mutual y alcanzamos, como te contaba, a lograr hacer eh, hicimos las encuestas, perdón, no hicimos las encuestas, hicimos la clasificación de nuestros empleados y logramos seleccionar a los empleados que necesitábamos por parte de los trabajadores. Elegimos a la persona que representa a la empresa y se eligió en votaciones públicas a las dos personas que nos van a representar como trabajadores y las dos personas de empresa. Y ahí quedamos. Y nos logramos hacer esta encuesta de 21 preguntas, que se supone que la tenemos que hacer ahora. ya. Eh, Ahora en cuanto a temas de formación, desarrollo de carrera, capacitaciones también, ¿cómo se llevan esos procesos a cabo en la empresa? O procesos de ascenso también, de posible avance en puestos de la organización. Ya, lo que pasa es que nosotros somos una mediana empresa. En este minuto somos como 50 trabajadores. Éramos unos 70 y ya bajamos, vamos en 40 y algo. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a dejar un cargo, haces que postulen las personas en el interior de la empresa, ¿cierto? Y ¿Sí? para eso los mismos jefes, ¿cierto? Que tienen las evaluaciones de estos trabajadores y ya trabajan diariamente con ellos, los proponen a la gerencia general para un puesto. ¿Cierto? Te cuento inmediatamente un ejemplo. Nosotros teníamos un gerente de operaciones el año pasado, ¿sí? Y el gerente de operaciones tenía un asistente. Este asistente siempre tuvo muy buenas evaluaciones, pero no estaba capacitado con un título específico para ser gerente de operaciones. Se propuso al directorio que esta persona, el gerente de operaciones que se fue, propuso que este asistente podría tomar el cargo de gerente de operaciones. La dirección le dio una oportunidad y la capacitó, ¿cierto? En ciertas áreas, en operaciones, ocupando el CENS y todo este tema, para darle un plazo de 6 meses más o menos para tomar el cargo y estar a cargo en esto. Entre tanto, tuvimos dos gerentes que ingresaron a la empresa, pero ninguno funcionó, porque nuestro rubro es complicado. Nuestro rubro de almacenaje de documentos y digitalización no hay mucho. Entonces nos costó encontrar un gerente. Y por eso esta persona se postuló y ya en este minuto sigue trabajando con nosotros y ya es gerente de operaciones.
en base a capacitaciones. Esa persona no tiene un título de ingeniería, ¿cierto? Pero está en base a una experiencia de más de casi 14 años, ¿cierto? Y con las capacitaciones que se le hicieron, ya pasó a ser gerente de operaciones y ya pasó la parte de prueba. Pero sí hay otro personal, por ejemplo, ingenieros en este minuto, que son los que se preocupan del sistema de gestión de documentos que tenemos, informáticos, que generalmente son todos profesionales, ingenieros, informáticos, ingeniería de gestión documental que también existe, y ellos también son capacitados. Por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos en la gestión documental se llama ONIL, y ese ONIL se compró en Estados Unidos, ese sistema. Y para cualquier gerente informático que ingrese a la empresa no lo va a conocer porque es un sistema muy especial que no existe, que lo vendieron esta empresa estadounidense y solo lo tenemos nosotros en Chile. Entonces no podríamos encontrar ningún ingeniero que tenga este tipo de capacitaciones. Y cuando llegan al país, o perdón, cuando llega este ingeniero a la empresa, se le hace la capacitación en ONIL en forma online con la empresa americana y está muchos meses aprendiendo este sistema porque es muy difícil, no cualquier persona lo hace. Y los ingenieros han sido capacitados en esto. Incluso, es más, los gerentes han viajado a Estados Unidos a estar allá 1 o 2 meses capacitándose. En realidad los gerentes de la empresa, gerente general, gerente comercial, han viajado al extranjero para poder aprender estas capacitaciones porque no es algo, es casi único en Chile la empresa que tiene este sistema. No sé qué más, vamos por ahí. Sí, ¿Sí? sí. Ahora, en cuanto a la pandemia, Ya. si se puede saber, ¿ustedes hicieron suspensión de contrato laboral o Sí. desvinculación total? Suspensión laboral, hicimos, a ver, unas 15 personas aproximadamente. Desvinculaciones también, pero las desvinculaciones fueron menos. O sea, igual estábamos hablando que éramos unos 60 y algo, estamos en 40 y algo, y de esos 40 y algo hay unos pocos suspendidos y ya casi todos están retornando en realidad a trabajar. Estuvieron casi 4 o 5 meses, otros 3 meses suspendidos en sus casas. Ah, ya. Ya, ahora pasarán mis compañeros a hacerle las otras preguntas. Bueno, Y gracias por las respuestas de estas, ok, que en verdad dio mucha información. ok, Gracias. de nada. Y ahora yo voy a seguir con la entrevista. Bueno. Me gustaría saber en qué consiste la evaluación del desempeño en la organización. ¿Cómo lo evalúa y en qué consiste? Las evaluaciones de desempeño. Ujú. A ver, el desempeño del trabajador, o sea, la evaluación que tenemos de desempeño, a ver, las áreas que se toman justamente, bueno, vamos tomando cosas como la asistencia, la puntualidad, la organización de la persona. Nosotros pedimos mucha limpieza. La persona tiene que ser muy ordenada en nuestro caso. A ver, evaluaciones. Pues deja acordarme porque no tengo muy claro. A lo mejor lo tengo por aquí. No ¿O sé con si lo que se acuerda solamente? es que la verdad es tan automático lo que hago, porque esas evaluaciones están hechas hace un tiempo, entonces te preguntan, a ver, ya, la parte que manejo yo, la asistencia, que sean puntuales, que sean ordenados, que mantengan los protocolos ahora de COVID que también tenemos, que también se evalúa esa parte, porque tuvimos casos y justamente por no seguir los protocolos tuvimos problemas, entonces tuvimos que incorporar a las evaluaciones también la parte protocolo. La evaluación del personal se toma de acuerdo a sus labores. También estamos hablando de la rapidez. Tienen que ser
pero es que no me acuerdo cómo está escrito, prolijos en el tema de nosotros. Te explico un poquitito qué hace un operario, por ejemplo, chiquitito. El operario tiene que, por ejemplo, una persona tiene un papel, un documento, yo tengo una factura, esa factura se tiene que guardar en una caja y esa caja tiene archivadores y esos archivadores tienen números y dentro de cada número de archivador van dentro de cada archivador diferentes hojas y tú tienes que poner esa factura justo donde nosotros te lo pedimos. Ese operador debe ser muy prolijo, muy exacto para llegar con ese documento donde tiene que estar. Nosotros tenemos 2 bodegas de 5 pisos cada una, llena de miles y miles y miles de cajas. Yo le tengo que explicar al operario que tiene que ir a la piso 4, a la fila 3, a la coordenada 6 de la caja 5 del piso 3, no sé. Él tiene que llegar a esa caja, como yo le estoy explicando, de acuerdo a un protocolo que se me indica, y tengo que insertar esa factura en esa caja, en ese lugar. O sea, para nosotros la concentración del trabajador, la prolijidad, el ser ordenado, el asumir bien sus responsabilidades, porque si esa factura no queda donde tiene que estar, cuando el cliente vuelva a pedirla y no la encontramos, nosotros tenemos que responder por esa factura que no está donde se tenía que dejar. Entonces, al operario se le exige demasiado concentración, se le exige ser ordenado, ser meticuloso, limpio, porque todas esas cosas tienen que ser guardadas bajo estricta limpieza. Ellos andan con guantes, andan en este minuto obviamente, pero tienen que andar con mascarilla, con un traje, porque los papeles, no sé si tú sabes, se secan y se convierten en esos papelitos amarillos casi una hoja de tierra. Entonces, la humedad que existe en ese lugar, le tenemos que exigir muchísimas cosas y entre esas a un operario se le exige lo que te estoy diciendo. No te podría nombrar una por una las cosas que le evaluamos, pero en este caso a ese operario se le exige ser muy ordenado. No puede ser un chico que ande con un celular escuchando música porque se va a concentrar y no va a poder ir a hacer lo que le pedimos. Claro. Entonces, si tú me hubieras dicho, por ejemplo, te hubiera tenido acá la evaluación y te hubiera nombrado las cosas. Me va a ser un poco difícil nombrarte porque la parte operacional yo no la veo. Y generalmente las evaluaciones son por área. Un área de operaciones, el área administrativa la evalúa un jefe de administración, no yo. Yo la proceso. No, sí, está bien. Era ¿Entiendes? solamente como para... Sí. Ya. No era solamente para saber más o menos cuál era el proceso y cosas así. Pero era solamente por si se acordaba. Ya. No me acuerdo muy bien. Ya. Me gustaría saber si es que los trabajadores tienen algún tipo de compensación. ¿Compensación? Pero estamos hablando de qué tipo de compensación, dinero, estamos hablando de qué. Claro, sí, puede ser dinero o también algún tipo de beneficio que le ofrezca Ya. la empresa. Entiendo. Ellos tienen bonos. Por ejemplo, los operarios tienen bonos de producción, dependiendo de la producción que se procesa, de acuerdo a las cajas que llegan y a las cajas que se van. Ya es un bono que tiene todo el personal de operaciones. Entonces, si trabajan en equipo, pueden llegar más cajas y se pueden ir más, y ese es el proceso que ellos hacen. Tenemos un bono de asistencia, porque en la parte operacional y en la parte de operarios, el tema muy complicado que existe, la asistencia y la puntualidad. Ahí siempre va a haber mucho problema. Entonces, nosotros optamos por dar un bono, porque si tú te pones en estricto rigor a pensar que tu contrato dice que tú tienes que llegar en un horario y te tienes que ir en otro, tienes que cumplir tu contrato. Incluso más, yo le digo a los chiquillos les digo yo a mis operarios, te están dando un bono por cumplir tu trabajo, porque tú tienes que llegar a cierta hora e irte a cierta hora.
Y el bono te lo dan por asistir y por ir y por llegar a tiempo. Ese es un incentivo para ellos, porque aparte de que si tú no cumplís tu contrato también yo puedo hacer despedirte o qué sé yo, pero no lo hacemos y le damos los incentivos para que, porque en operaciones la gente siempre tiene mucho rotación. En operaciones siempre hay mucha rotación de personal. Nunca está claro ahí esa parte. Entonces, tenemos que incentivar a la gente para que se quede. Y por eso le damos bono de asistencia, bono de puntualidad, le damos un bono de operaciones, le damos un bono de gestión. El bono de gestión es justamente evaluar que sean ordenados, que anden limpiecitos, que sean respetuosos, que no hagan desorden, muchas veces pasa. Ese tipo de, tenemos esos 4 bonos. También existen beneficios, por ejemplo, la caja de compensación que les da crédito, ¿cierto? Nosotros tenemos aguinaldos de Navidad, aguinaldos de año de 18 de septiembre, cajas de mercadería, ¿qué más? La mutual, bueno, la mutual es algo legal. Tenemos las gratificaciones que se entregan anualmente, ¿cierto? Obviamente tenemos facilidad para darles permiso, ese tipo de cosas son como los incentivos que les damos a ellos. Y obviamente el jefe de la empresa una vez al año hace un aumento de sueldo a todo el personal. Eso es independiente, porque el jefe es como el dueño de la empresa, en realidad es un caballero mayor, entonces es como criado a la antigua, y él siempre todos los años hace una evaluación y sube el sueldo a todo el personal, que más o menos lo hace en mayo. Ya. Aproximadamente. Ya. Ahora me gustaría saber cómo se organiza el recurso humano en su empresa. Si existen así como subdivisiones o cosas así. No, vale, porque en el caso de la empresa donde yo te digo, existo yo, que soy la encargada de recursos humanos, y está obviamente mi jefe, el que toma todas las decisiones, y hay una persona administrativa que me ayuda en recursos humanos. Somos 2 en realidad, yo, la encargada, mi asistente, y el dueño de la empresa, que es el que toma decisiones y con el que todo el día interactúo yo. Ya. Para organizarme, soy casi yo, porque es chiquitita la empresa. Sí. Bueno, y hablando como de los aspectos estratégicos de la organización, como qué cosas o qué han propuesto como recursos humanos para ese aspecto. A ver, un tiempo atrás la empresa solicitó proyectos a todas las áreas, y en mi caso yo pedí mi área, por ejemplo, pedí un casino más grande porque teníamos un casino pequeño, ya, y más cómodo, y lo cumplieron, me hicieron un casino muy bonito, nos instalaron unos refrigeradores nuevos, nos pusieron televisión, nos pusieron cooler de jugos, ollas de sopas que nos preparan, sopas, jugos, tenemos los microondas, tenemos agua caliente para lavar la loza, jabón, tenemos todo lo que es servilleta, pedimos toalla nova para la misma cocina. Los baños también se renovaron, se hicieron más baños y se solicitó estos secamanos con aire, no sé cómo se llaman, no me acuerdo, para secarnos las manos. Se solicitó vestidores y casilleros para las damas, porque las damas no tenían, solamente los operarios varones tenían, entonces las damas también pidieron sus casilleros y esos proyectos también no los entregaron. En mi caso me dieron ese proyecto y la empresa lleva un año aproximadamente con esas mejoras. Ya también se renovaron todas la parte administrativa también se renovó, se cambiaron los aires acondicionados, se cambiaron los módulos, se pidieron sillas nuevas,
que también me las adjudicaron, como tema más físico, ¿cierto? Estamos hablando más de la infraestructura. No sé si esa era la pregunta. Sí, Ya. ya. Bueno, también me gustaría saber cómo se relaciona el área con los procesos del mercado o con los objetivos de la organización. A ver, como yo te explicaba antes, nosotros estamos certificados por la certificación que tenemos que se llama, se me Ujú. olvida siempre el nombre, 2005, 9001, 2005, 9001, 2005, 2015, perdón, ahí está. 9001, 2015, que es la ISO de certificación de proceso. Justamente los trabajadores se involucran con la empresa a partir de esta certificación y la organización con ello porque te pide regularizar los procesos y que las personas y los jefes estén en completo, a ver, como en una completa unión, porque si un proceso de los operarios está mal hecho, los jefes tienen que volver a hacer el proceso nuevamente y es un círculo vicioso. Entonces, cuando se trabaja en equipo, que es lo que se propone en la empresa, los trabajadores se sienten más apoyados, Ujú. ¿cierto? Cuando un trabajador no está capacitado, se capacita. Cuando un trabajador está con problemas, se conversa. Porque como hay jefaturas diferentes, los operarios tienen su gerente, las digitalizadoras, que son las mujeres, que están con el gerente de digitalización, tiene su área, también tiene, por ejemplo, minutos de conversación donde ven quién es mejor en ciertas áreas para poder cambiarlos de lugar, porque los trabajos son muy monótonos, ¿ya? Sobre todo las digitalizadoras. Entonces van rotando. En base a tu pregunta, no sé si te estoy contestando bien, ¿vale? La verdad es que no. ¿Me escuchas? Sí, sí, Dios. No sé si voy bien enfocada en la respuesta. Sí, sí. ¿Crees tú? Ujú. Me perdí un poco. Quise darte un ejemplo y me perdí en la respuesta. No sé si quieres que le repita la pregunta. A ver, de nuevo, dale. Em, ¿Cómo se relaciona el área con la que usted trabaja con los procesos del mercado o los objetivos de la organización? Ah, ya, yo me enfocé por otro lado. Recursos humanos con los objetivos de la empresa. Ya. Ujú. Lo que pasa es que el recurso humano hace que el trabajador se sienta a gusto, ¿cierto?, trabajando y que tenga toda su que tenga todos sus implementos para trabajar, sus regalías, sus procesos, que estén preocupados de ello. Entonces, en el caso mío, yo me preocupo de tenerles su sueldo a tiempo, ¿cierto? Me preocupo de que si un chico llegó y no timbró, lo llamo por teléfono, le mando un WhatsApp, porque nosotros estamos todos conectados con WhatsApp, y Ya. le pregunto, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué pasó si el jefe no me ha hablado? Me Ujú. preocupo si la persona no llega, de hablar con los jefes, porque yo reviso la asistencia en la mañana temprano, después que ya han llegado todos, hay una persona que no está, yo llamo al jefe y pregunto por qué esa persona no está, porque yo sé siempre cuando no están, porque existen permisos y los permisos llegan a mí antes que la persona salga o antes que la persona falte. Si la persona va a faltar mañana, yo ya sé. Entonces, si una persona no llega, me preocupo de saber por qué no llegó, porque en estricto rigor es una preocupación en la empresa que ese trabajador no llegue y no avise,
porque puede haber tenido un accidente laboral. Claro. Ujú. Y eso compete a la empresa. Si él tuvo un accidente de trayecto y yo no me entero en 3 días y lo echo, está mal. Me tengo que preocupar de él porque no vino hoy día y me conectaré con él, su familia. Obviamente uno guarda los teléfonos cuando pide la ficha, los teléfonos de las personas, de sus familiares, para saber Ujú. si él no vino porque se quedó dormido o no quiso venir, o está enfermo, le pasó algo. Me preocupo de que cuando piden créditos se los den en las cajas. Me preocupo que si tienen algún accidente laboral o tienen algo, sean enviados a la mutual, se atiendan y luego cuando vuelven, yo estoy preocupada de todos sus antecedentes para que le puedan pagar sus licencias. Me preocupo también, obviamente, de sus licencias cuando están enfermos. Me preocupo o me encargo, ¿cierto?, de que los trabajadores tengan todas sus informaciones y certificados a tiempo. Si alguien necesita conversar conmigo por algún tema de horas extras, algún tema de que tiene que faltar y el jefe no le dio autorización, no se pasa sobre el jefe, sino que se conversa con el jefe, ¿cierto? Porque a veces pueden haber jefes que son un poquitito pesados y no ayudan al trabajador, más que nada lo limitan. Entonces, también tengo que crear esa instancia de confianza con el trabajador para que yo también pueda verificar si un jefe está funcionando bien también, ¿cierto? Porque un jefe se puede portar mal con un trabajador y no le vamos a echar siempre la culpa al trabajador, que algo sucede. Entonces también me encargo de indagar toda esa información para verificar si realmente hay un acoso, puede haber un acoso también laboral, con un jefe con un trabajador. Entonces, eso jamás va a llegar a un jefe si yo no lo detecto. Entonces, siempre estoy preocupada de esos temas y también compañeros de trabajo. Muchas veces tú ves a un trabajador sentado en una esquina de una mesa y todos los demás están en las otras mesas. Y yo los veo. Muchas veces me doy unas vueltas por el casino, no sé, voy a buscar juguito, esto es una conversación entre nosotros, voy a buscar un juguito, algo, y veo eso. Y después empiezo a preguntar e indagar. Yo me preocupo de eso. Y veo con el jefe qué le pasó, por qué él está ahí, Entonces, como recurso humano me preocupo. ¿Y sabes por qué me preocupo? Porque somos pocos, nos conocemos todos y los conozco por nombre y me dedico y me gusta mucho lo que hago, entonces me gusta relacionarme con ellos y saber lo que les pasa a cada uno. Todos los días les pregunto cómo están sus hijos y eso hago yo, porque muchas veces los jefes, los dueños de las empresas pasan de largo a su oficina y no hacen eso. En mi caso sí yo lo hago por ellos, porque yo represento a la gerencia y ellos hablan conmigo antes de hablar con un jefe. No sé si te respondí la pregunta. Sí, tía, sí me la respondí. Ok. Ya. Ahora, ¿a quién le falta preguntar al Álvaro, creo? Ya, sí. ¿Quedo yo entonces? Te Ya. toca a ti, ¿cierto? Sí. No sé, tú te doy tus preguntas. Y Bueno, terminé con las mías. voy a continuar yo entonces, ya estamos al final. Para empezar, quería preguntarle, ¿qué tan importante han sido sus habilidades sociales para desarrollar su trabajo? Wow. Habilidades sociales. Importantísimo, porque si no tienes esas habilidades sociales marcadas, no podrías trabajar en esta área, porque te tiene que preocupar tus trabajadores. En mi caso, también de recursos humanos, yo trabajo en una empresa pequeña. Si fuera muy grande, la verdad es que sería un poco más difícil, pero como es más pequeña, las habilidades sociales son las más importantes, porque ahí tú puedes detectar por qué una persona puede estar rindiendo menos, siendo que fue una persona trabajadora, ¿cierto?
o por qué un compañero de trabajo te contestó mal y, y, y nunca ha sido así, ¿ya? En el aspecto de compañero. Y en el aspecto social, como jefa de recursos humanos, también es importante porque también me sirve para seleccionar un buen personal. Tengo que preocuparme de que las personas que trabajen en la empresa sean las justas, ¿cierto? Las perfectas, las que necesitamos y a mí me piden opinión también, ¿cierto? De esa área. Yo más que nada muchas veces tengo que ver con los números. Veo que una persona vale más cara que otra y si hay una desvinculación muchas veces se puede tomar una decisión errónea. Entonces mi rol social ahí es avalar porque no por unos pesos más o menos una persona, porque son personas las que trabajamos, colaboradores, se ha desvinculado o no. Esa persona puede costar a lo mejor más cara o menos y puede servir mucho más a la empresa. Entonces, la parte social, la parte en recursos humanos es muy importante para la empresa, porque la empresa tiene que ganar dinero y para eso está hecha, y para los trabajadores también, porque los trabajadores merecemos respeto y necesitamos un trabajo y tenemos que, merecemos ser tratados dignamente. Entonces, en la parte social que uno tiene que tener en esta área es casi una de las más importantes. Ya. Entonces, siguiendo con este tema, si usted tuviera que contratar a alguien para que trabajara en recursos humanos, ¿qué competencias o habilidades sociales pediría que tuviera la persona que tienen que contratar para el puesto? Obviamente la empatía, una de las primeras, ponerse en el lugar del otro. La empatía es muy importante porque tenemos que ponernos en ese lugar y ver qué requiere la otra persona. La persona que está en recursos humanos debe ser, a ver, tengo que nombrarte las características, es que me tendría que nombrarme a mí misma. Pero está bien. Descríbase. Sí. No, Descríbase. no. Lo que pasa es que bueno, primero, los conocimientos obviamente numéricos y la capacidad de delegar. Hoy me queda súper poca batería, Seba, ¿me podí poner el cable? Se me va a descargar el computador. Habilidades blandas, como la que estábamos hablando de socialmente, tenemos que ser líderes. Hay que tener harto liderazgo aquí, ¿cierto? Ay, me cuesta describirme un poco. Es que nunca he contratado a alguien en recursos humanos, entonces no sé qué decirte. Wow, se me fue, no sé qué decirte. La empatía que te dije, liderazgo, conocimientos de remuneraciones, tenemos que tener un poco de psicología, no sé cómo llamarla. Hay que ser muy... ya se va. Discúlpame, chicos, que estamos cargando el computador, porque si no... Sí, no se No se preocupe. Que se me iba a descargar. ¿Ahí? Sí. Ya. Ya. A ver, estamos respondiendo la pregunta de... Igual en el fondo usted anteriormente había dicho que también era como necesaria esta capacidad de leer el ambiente para saber si alguien estaba mal. O sea, claro, lo que pasa es que si tú tienes, justamente por eso te decía empatía, si tú tienes el rol de preocuparte, de verificar, de estar informándote de qué pasa con cada trabajador,
aunque sean hartos, o por último, si son muchos, con cada jefe, verificar qué pasa con cada trabajador, tú puedes también ayudar a la empresa, porque si un trabajador está despreocupado, puede provocar un gran problema en la empresa. Es más, te voy a dar un pequeño ejemplo, me voy a correr un poco la pregunta. Tuvimos un trabajador que por estar escuchando audífono, no escuchó al compañero que le dijo que en una de las rampas donde bajamos las cajas había un cable suelto. Y le advirtió, pero él por estar escuchando un audífono no se dio cuenta y se cayó. Y se le cayó la rampa encima. ¿Qué pasa? Ese chico estaba con problemas y no estaba escuchando música, estaba hablando con su pareja y estaba peleando con ella en ese minuto. Y que esto viene de mucho antes porque el chico tenía un problema de esquizofrenia. Ya, y nosotros le dimos la oportunidad de trabajar con nosotros en un área fácil. Y este chico no se estaba tomando sus medicamentos. Entonces tenía problemas con su pareja. Y esos problemas los conocía el jefe, pero nunca nos indicó a nosotros nada, ni a sus compañeros. Entonces, él estaba muy despreocupado haciendo su trabajo. Y el hecho de que nosotros no nos diéramos cuenta, el jefe no dijo nada, este chico peleando con su pareja tuvo un accidente gravísimo. Entonces, ¿qué pasa? Uno se debe preocupar de los trabajadores. Uno debe estar indagando con ellos si están cómodos en su trabajo, si tienen problemas personales, si muchas veces estás trabajando por un dinero que no te alcanza y no ves más oportunidades. A lo mejor en la empresa pueden haber oportunidades, pero no se atreven. Entonces hay que indagar, hay que preguntar, hay que estar con ellos. Si un compañero se enferma, un compañero está con problemas de dinero, los otros compañeros tienen que ser solidarios. Y eso hemos hecho varias veces en la empresa. No sé, me fui por otro lado con tu respuesta. No, pero Álvaro. yo encuentro, o sea, la respuesta que me dio la encuentro súper buena porque dentro de lo que usted me dice hay habilidades como por ejemplo la escucha activa, la preocupación por un otro. Claro. Y yo la entiendo como las habilidades que uno necesita para trabajar dentro de recursos humanos. Recursos humanos, las habilidades blandas son las más importantes. Y las sociales, las que estábamos hablando, son muchas. Te doy ejemplos, pero el recurso humano así se llama, humano. Y hay que preocuparse de que las personas estén bien. Y muchas veces con muy poco. Con una pregunta o con un pequeño incentivo, las personas están contentas. Incluso cuando el jefe les dice, hoy que hiciste bien esto, el chico queda feliz. Bueno, siguiendo con otras preguntas, quería saber cómo se construye un perfil de un cargo y quiénes participan en su construcción. ¿Cómo se construye? Dependiendo, bueno, del área que corresponde. Sigamos hablando de un operario, por ejemplo. Las personas que construyen el perfil, bueno, en ese caso estoy yo, que veo ciertas áreas, está el gerente de operaciones y el gerente general. Las cosas que se piden, cómo se construye un perfil, en base a la labor que va a hacer. Por ejemplo, yo les explicaba, el operario necesitaba ser muy meticuloso en su información, entonces se le pide, en este caso no les pedimos experiencia, sino que cuando tú haces la entrevista de trabajo, en el perfil, le vas colocando que necesitamos conocimientos, por ejemplo, que sea una persona relativamente, ¿cómo puedo nombrar? Que sea una persona tranquila, no es la palabra. Cuando tú creas el perfil de cargo en operario vas poniendo las áreas que necesitas. Me estoy acordando del perfil que yo tengo, ¿ya? Los conocimientos, las áreas blancas, la experiencia de la persona,
su nivel educacional, ¿qué más pedimos? Nivel educacional, experiencia, conocimiento. En nuestro caso, en nuestra empresa siempre pedimos gente del área que viva cerca. Ya. Siempre por el hecho de que cuando los sueldos son bajos es importante que vivan cerca para que no gasten en locomoción y esas cosas y puedan andar, por ejemplo, en bicicleta. Entonces pedimos, en nuestro perfil ponemos que sean comunas cercanas, por ejemplo. El perfil de cargo de un operario pide octavo básico. Ya. Lo construimos con el gerente de la empresa y el gerente de operaciones. El gerente de operaciones pone sus barreras en que necesita, por ejemplo, que sea una persona meticulosa, que sea relativamente no muy joven. Cuando ponemos, no podemos discriminar, ¿cierto? Pero pedimos que no sea muy joven porque son muy bipolares, no sé cómo decirlo, y nos cuesta encauzar a esa persona a que haga un trabajo eh, perfecto, ¿cierto? Una persona más con un poquito más de edad ya tiene un poco más claro lo que necesita o lo que quiere y no quiere perder un trabajo, entonces lo va a hacer a conciencia. ¿Quién lo hace? Me preguntabas también. Sí. El jefe de área, en este caso sería el gerente de operaciones, la parte técnica la veo yo y el gerente de general que en realidad escuchan o da un par de opiniones, pero el perfil en base a esas áreas. Ya. Bueno, Estudio me faltó, conocimiento, estudio, no sé si te dije. sí, Ya. que requerían octavo básico, Ujú. dentro del ejemplo que estábamos hablando. Ya, ¿cuáles son las barreras y dificultades que existen para realizar estas labores en recursos humanos? Así como, ¿cuáles son las principales dificultades con las que se ha enfrentado en esta área? Wow, convencer a los gerentes. Eh, justamente las barreras educacionales estamos hablando de recursos humanos, mi labor en base a mis jefes y en base a mis trabajadores. Sí, ¿cuáles son Ya, como ok, para las dos áreas. los principales problemas que se han presentado a lo largo de su carrera? Los problemas que se me presentan a diario son las desvinculaciones. Ya, ese es un problema, o sea, es un área que hay que hacerlo, pero es problemático y es, cada vez que tú vas a desvincular a alguien es complicado. ¿Ya? Entonces es como es una complicación para mí en forma personal la desvinculación. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces son mis amigos, muchas veces son personas que veo hace 11 años, 10 años, y cuesta desvincularlo. Si no, la verdad es que si fuera una empresa grande, también me costaría, porque veo que son seres humanos que necesitan el trabajo y muchas veces se sorprenden por la por, eh, por el llamado. Ujú. Allá en la empresa todos conocen a Erika cuando pregunta por una persona y le dice que lo va a citar a la sala de reuniones. Esa persona ya sabe a lo que va. ¿Cachai? Eso me cuesta mucho y esa es mi dificultad. Y llevo muchos años en esto y sigue siendo para mí una dificultad desvincular a alguien. ¿Ya? Problemas con los jefes, justamente también tiene que ver con las desvinculaciones, porque muchas veces no tengo mucho que ver en el tema, pero sí trato de ayudar y que personas que realmente necesitan la empresa no se vayan. A veces pasa que las personas quieren renunciar por mejores expectativas en otros lugares y las barreras que me encuentro ahí son con los jefes que no quieren entender que esa persona sí es necesaria, aunque cueste un poquito más, pero ya conoce todo el trabajo, ya sabe,
y necesita a lo más avanzar un poco más en su cargo. Entonces cuesta un poco que los jefes entiendan que por unos pocos pesos más, o no sé cómo decirlo, esa persona puede ser mucho más valorizada y la empresa puede tener muchas más ventajas con él que sin él. También esa es una barrera, los gerentes. Barreras que en mi caso he tenido barreras con los sistemas computacionales que funcionan y son, en este sentido manejo muy bien los sistemas, pero por ejemplo ahora tuve muchas barreras en el tema de la pandemia porque las suspensiones provocaron que los sistemas de Softland y todos estos sistemas de control de asistencia se complicaran demasiado. Tuvimos mucho trabajo porque ni el gobierno sabía lo que estaba haciendo y al pagar te equivocas, ¿cierto? Y ese es un problema grave y es un problema que a mí no me gusta, que cuando llega a fin de mes yo me pongo nerviosa todos los fines de mes hace más de 20 años porque me preocupa de pagar bien, de que tu trabajador a fin de mes reciba su dinero el último día o un día antes y su dinero correcto. Entonces, las barreras de mis sistemas muchas veces me hace que pague mal o que tenga algún problema. Las barreras de pagar en línea a fin de mes se complica porque todos quieren pagar y las platas no llegan. Cuesta que el trabajador te llama cada rato, hoy no me han depositado, y preocupa. Barreras se encuentran también a veces con los trabajadores que no entienden o pelean mucho cuando lo están despidiendo. Creen saber mucho, creen ellos que tienen muchos conocimientos en base en temas laborales y la verdad es que los chilenos no nos preocupamos de esa área, no tenemos muchos conocimientos de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades y también de nuestros derechos. Entonces muchas veces yo me encuentro con un trabajador que me habla de sus derechos, que en realidad en algún minuto los escuchó por alguna parte, alguna noticia o algo, y no sabe justamente lo que está diciendo. Yo tengo que explicarle, y en esa explicación ellos creen que tú le estás mintiendo o que le estás ocultando o que le estás pagando de menos, no sé. O sea, esa es una barrera grande cuando nosotros como chilenos no nos preocupamos de tener esos conocimientos laborales, de saber cuándo me pueden despedir, cuándo no, cuándo yo tengo derecho, ¿cierto? Como trabajador, de no ser despedido. Entonces ahí tengo hartas barreras cuando me enfrento a un trabajador problemático, no sé, y que me pone muchas barreras para despedirlo y que quiere ir a la inspección a reclamar por cosas que no corresponden o que ni siquiera él sabe. Yo se las trato de explicar cuando estoy con ellos para que les quede muy claro y siempre les digo que me gusta, yo voy a estar en una empresa siempre y cuando la empresa sea una empresa correcta y pague lo que debe y que haga las cosas correctamente. Hasta el momento la empresa ha sido así y por eso estoy ahí, porque si las cosas se hicieran de otra manera yo no estaría ahí. Porque eso fue lo muy en claro que le dije a mi jefe al principio. Yo voy a trabajar en esta empresa siempre y cuando las cosas se hagan legalmente y en base a la ley, como te digo, legalmente, porque yo no voy a avalar a un jefe que no quiera pagar lo que corresponde, porque mi trabajo está en cuestión también. Ya, Eso. para finalizar, con anterioridad usted nos había dicho que no trabajaba ningún psicólogo en el área de recursos humanos, ¿cierto? Ya, entonces esas serían todas las preguntas que tengo. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Espero haber servido para lo que necesitaban. Sí, Sí, bastante. ya nos sirvió un montón. Sí. De Ahora, verdad que
Es que no teníamos a nadie que trabajara en recursos humanos. ¿Ya? Ah, no te, o sea, O- fui o la por- única. no, No es lo mejor, No, pero soy la única. no, pero no es que es difícil encontrar a personas que trabajen en el área. y, A eso me refería. y un requisito era que fuera una persona que ostentara un cargo más o menos alto por el hecho de que tenía que saber de todos los procesos de recursos humanos. Ujú. Ya, Porque sí ok. conocemos psicólogos que trabajan en recursos humanos, pero no nos sirven porque trabajan en una sola área, como reclutamiento. Entonces no Ah, podíamos claro, sí. preguntarle. Sí, no, en mi caso yo no soy psicólogo para nada, pero olvídate, aprendió muchísimo en el reclutamiento. El reclutamiento es, uno da en el clavo con ciertas preguntas. A Ujú. pesar de no ser psicóloga, tengo claro cuáles son las preguntas que tengo que hacer cuando llega un trabajador a su cargo. Y nunca me tengo que enfocar en sus conocimientos ni sus estudios, para nada. Me Ujú. tengo que enfocar en sus áreas blandas y yo me pongo a conversar con el trabajador. No le hago preguntas de trabajo para nada. Ujú. Y ahí lo Mira, conozco inmediatamente. ¿y nunca han evaluado como la posibilidad de tener algún psicólogo en la empresa? Fíjate que no, porque como te decía, somos poquitos. La rotación Ujú. en la parte operacional es bastante, pero bastante porque los operarios hacen ese tipo de labores, pero en todas las empresas se sabe que los operarios es una rotación alta. No así Ya. la parte administrativa, no así la parte gerencial. Por ejemplo, yo llevo 10 años, personas que llevan 30, 5, 7, 8, 10 años, una rotación en la parte general no es alta, solo en la Ujú. parte operacional, porque la parte operacional no trabajamos con el sueldo mínimo para nada, pero los chicos van, los jóvenes generalmente van a trabajar por un rato o por si quieren estudiar y llegan operarios que pueden servir y tienen bastante tiempo, que son que siempre van a quedar ahí y no quieren como surgir o a veces les da miedo. Nosotros hace muy poquito le ofrecimos a un chofer de una sucursal en huertos familiares que tenemos, un tiltil, que se quedara a cargo de la sucursal porque el caballero lleva hartos años trabajando y que es muy proactivo, pero no quiso trabajar como jefe y quedarse y se la estaba dando la oportunidad. Entonces, Ujú. como te digo, a veces pasan cosas diferentes, pero no necesitamos contratar como tanta gente. ¿Sí? Ya. En este minuto no necesitamos reclutamiento de psicólogos porque para contratar de repente, por ejemplo, ahora contratamos 2 operarios y eso es como 2 operarios cada 3 o 4 meses, Ujú. que es lo que generalmente se van 2, vuelven 2, se va uno, vuelve uno. Pero en el operario es muy difícil pedir algo muy específico, porque los conocimientos, la educación es básica, Sí. poca. Entonces, por eso no necesitamos como una, una empresa de reclutamiento. Si fuéramos Ujú. una empresa grande, yo creo que sí. Ujú. Sí, pues ahí sí. Ya, tía. Ya, tía. Dígame. Nos ayudó mucho.